nació en Kuricalli el 16 de junio de 1723 y falleció el 17 de julio de 1790 en Edimburgo. Fue un economista y filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. Es conocido principalmente por su obra La riqueza de las naciones. Su principal aportación a la administración es que contribuyó sobre los aspectos relacionados con la división del trabajo. Estableció una forma de acrecentar las riquezas de una nación, describiendo el concepto de la división del trabajo. La misma se constituye gracias a la especialización de actividades y a la cooperación de diversas tareas según el puesto que tenga el trabajador en el proceso productivo, cuya finalidad es aumentar la eficiencia. Indicó también que debido a dicha división se establecían menores tiempos de fabricación e incrementaba la productividad, puesto que el obrero no tenía que estarse moviendo de un lugar a otro y tampoco cambiaba de maquinaria. A su vez, disminuían los gastos para la compra de maquinaria y herramienta, ya que el obrero únicamente utilizaba las que eran necesarias para desempeñar su labor. También, mediante esta metodología, los obreros podrían desarrollar más sus habilidades y capacidades en las actividades que realizan. Aquellos obreros que se especializaban en una sola tarea aumentaban la posibilidad de crear herramientas o maquinarias que facilitaran o mejoraran dichas actividades diarias. Por ende, concebía que los obreros son los que desarrollan nuevos inventos, superando por crecer a los ingenieros. Bueno, yo de una de las personas que voy a estar hablando en este momento es de Stephen Covey. Él nació en 1932 y murió en el 2012. Él fue un escritor, conferencista, autor y profesor. Stephen Covey tenía en su libro Superventas, o como se llamaba, 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este fue uno de sus libros más populares y reconocidos en su carrera. Él tenía una maestría y licenciatura en Administración de Empresas, al igual que un doctorado en Historia. Él dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y a la práctica de lo que él detallaba en sus libros, que era el vivir y liderar organizaciones al igual que familias. Él tuvo una página web en la que él daba cursos de liderazgo y de administración. En su última obra publicada, La tercera alternativa, él formula una nueva forma de resolver conflictos que se nos pueden presentar diariamente, que son tanto profesionales como personales. La primera alternativa que él nos detalla en su libro es imponer mi forma de ver las cosas, y la segunda es impones tú. Aquí se crea un conflicto entre las dos alternativas, ya que se piensa cuál puede ser mejor que la otra, cuando en realidad se debe de trabajar en conjunto. Esto explica la tercera alternativa, que cuando juntas las dos alternativas para crear una nueva realidad distinta y mejor construida, con la intención de la creatividad de colaboración. Y bueno, esas fueron algunas aportaciones que dio Stephen Covey. Bueno, queridos amigos, bueno, a mí me tocó hablar de Robert Boyle. Es más bien conocido como científico principalmente por la formulación de la ley de Boyle en su memoria, por eso se llama así. Además de que es generalmente considerado hoy como el primer químico moderno y por lo tanto uno de los fundadores de la química moderna. Es considerada una de sus obras, El químico escéptico, como una obra fundamental en la historia de la química. Robert Boyle nació en un castillo de Lismore, a orillas del río Blackware, condado de Waterford, Irlanda, en 1627. Fue el 14º hijo de un total de 15. Del aristócrata inglés Richard Boyle, conde de Cork, y Catherine Fenton, su segunda esposa. En años intermedios de su vida, regresó a Inglaterra desde el continente a mediados de 1644 con gran interés por la investigación científica. Su padre había muerto al año anterior, le habían dejado una casa
En los últimos años, en 1689, su salud empieza a debilitarse poco a poco, se fue retirando de sus compromisos públicos, cesado de sus comunicaciones con Royal Society. Bueno, yo les voy a hablar sobre Maximilian Karl Emil Weber, que nació en Erfurt el 21 de abril de 1864. Fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista. A pesar de ser reconocido como uno de los padres de la sociología, junto con Karl Marx y Emile Durkheim, Weber nunca se vio a sí mismo como sociólogo, sino como historiador. Para él, la sociología y la historia eran dos empresas convergentes. Weber estudió Derecho, Historia y Economía en su etapa universitaria. La época medieval y su economía fue uno de los temas en los que más se centró y desarrolló. Obtuvo un doctorado en Derecho en 1889 y otro en Economía en 1891. Max Weber fue un gran renovador de las ciencias sociales en varios aspectos, incluyendo la metodología. A diferencia de los precursores de la sociología, comprendió que el método de estas disciplinas no podía ser una mera imitación de los empleados por las ciencias físicas y naturales, dado en que los asuntos sociales intervienen individuos con conciencia, voluntad e intenciones que es preciso comprender. Él murió en Múnich el 14 de junio de 1920 de neumonía. Weber propuso el método de los tipos ideales, categorías subjetivas que describen la intencionalidad de los agentes sociales mediante casos extremos, puros y exentos de ambigüedad, aunque tales casos no se hayan dado nunca en la realidad. De este modo estableció los fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna y de todas las ciencias sociales, a base de construir modelos teóricos que centraban el análisis y la discusión sobre conceptos rigurosos. El primer fruto de la aplicación de este método fue la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que fue hecha en 1905, trabajando sobre los tipos ideales del burgués y la ética protestante y el capitalismo industrial. Weber estudió la moral que proponían algunas sectas calvinistas de los siglos XVI y XVII, para mostrar que la reforma protestante había creado en algunos países occidentales una cultura social más favorable al desarrollo económico capitalista que la predominante en los países católicos. Bueno, pues a mí me tocó hablar acerca de Sun Tzu. Él es de los primeros que están en la línea del tiempo, si no es que el primero, más bien dicho. Sun Tzu fue un general, estratega militar y filósofo en la antigua China. Muchos lo conocen por este nombre, pero pues realmente su nombre o su título honorífico significa Maestro Sun. Él es totalmente conocido por el que más bien es el autor del libro, el cual está denominado como El arte de la guerra, en el cual habla acerca de bastantes conceptos que puedes utilizar tanto en el área administrativa como en tu vida personal diaria. Me gustaría platicarles acerca de uno de los fragmentos que dice el libro y cómo estos los puedes aplicar cotidianamente tanto en el trabajo como personalmente.